Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 1 de febrero, 8 de la noche. Estamos cerrando una semana, abriendo un nuevo mes, lleno de tremendas oportunidades, de cosas buenas, cosas que nos dan mucha esperanza en el futuro de esta nación y de la estabilidad de nuestra familia. Hay varios eventos en este fin de semana o en esta semana que termina que son dignos de destacar. Número uno, el más importante a mi entender, para cada quien habrá un tema, para mí la despedida, vamos a utilizar una palabra light, la despedida del presidente de la Fed, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Para mí fue una sorpresa, eso era un secreto a voces de que eso venía, pero se creía de que eso iba a ser en marzo, abril, por allí. La buena noticia es que ya él es historia y ya está propuesto un nuevo candidato por parte de Trump para ser el presidente de la Reserva Federal. Inmediatamente ya empezaron los antagonismos de que si el individuo sirve, si el individuo no sirve, si el individuo es, si el individuo no es, que si es un extremo conservador, que si no es. Todo eso es válido en una democracia, todo eso es válido ante una constelación de opiniones, pero la realidad que lo más importante de eso es que el foco de perturbación que había en la Fed, que era el detener la agenda del presidente económica, de que bajen los intereses y eso permita la estimulación del mercado, como quiera que sea, ya él es historia. Así que por ese lado me alegro muchísimo, es una victoria para la economía, es una victoria para la agenda del presidente que pueda continuar la fluidez de lograr los objetivos que están planteados. Objetivos que han demostrado, no publicados por la izquierda indudablemente, pero que han demostrado el mejoramiento de la nación. Nosotros lo seguimos viendo, la gasolina baja de precio, vamos al supermercado y denotamos que hay precios que todavía algunos se mantienen altos, pero la mayoría de los insumos de primer orden están más bajos. La carne es uno de los que todavía está por las nubes, pero esperemos que todas estas situaciones vayan a ir mejorando. Base a eso, tenemos dos eventos primordiales, importantísimos para la nación. Uno, la celebración del cumpleaños 250 de esta nación. Happy Birthday, United States of America, 4th of July. Vamos a tener un evento de proporciones, ponerle un nombre, bíblicas aquí en el país. Se están preparando grandes eventos que importante nosotros nos tenemos que incorporar, que nosotros tenemos que ser partícipes. Donde quiera que haya un evento que se esté organizando y que nosotros podamos aportar presencia, calor, fuerza, es un deber de nosotros. Estamos de cumpleaños 250. No todos los países pueden decir semejante situación. Los otroras con imperios feudales, con imperios... no. Yo me refiero a países que nacieron bajo el estigma de creerse libres, de defender la libertad, de crear una constitución como la que tienen los Estados Unidos, que en 250 años lo que ha tenido son amendments. No ha habido nunca un cambio de la Constitución y que a la vez esa Constitución ha servido de guía como papel constitutivo, como ideario, como colorario de cada nación, pero todo ha sido basado en la Constitución de acá.
Es que ese prefacio, nosotros el pueblo, cuando se entiende la dimensión de lo que quisieron decir allí los padres fundadores cuando escribieron esa palabra, no es un acto simplemente bonito, no es un acto decorativo, no es una palabra, no, es una palabra que encierra lo que es los Estados Unidos. Las palabras que mencionó el presidente Abraham Lincoln cuando dijo el pueblo para el pueblo del pueblo. Esas palabras célebres son los Estados Unidos, no el antra de corrupción que estamos viviendo, no el antra del pantano pestiloso. No, esos no son los Estados Unidos. Estados Unidos son we the people, el pueblo laborioso, el pueblo que ha llegado donde está por su trabajo, el pueblo que ha marcado las mayores críticas por parte de los de afuera, pero que es el faro de que todo el mundo tiene que ver con lo que se hace aquí. Los chinos, ¿cómo se han logrado crecer? ¿Porque han tenido la tecnología propia? No, porque errores del lado de acá permitieron que las empresas se fueran para allá y los chinos ávidamente se robaron, sería la palabra, se aprovecharon de que todas esas empresas, Apple, RCI, todas, de todas las fuentes tecnológicas de Estados Unidos, buscando la mano barata, la mano de empleo barata, se apoderaron de todos esos conocimientos y como el pueblo chino es un pueblo inteligente, otrora de grande historia, pues resulta ser que de recibir productos que eran de mala calidad, de decir que era chino ya era malo, a tener productos de primera calidad a muy bajo costo. Bajo costo, producto de la explotación que tienen allí, de que eso es un comunismo, es un capitalismo disfrazado. Es un capitalismo dirigido por el gobierno. No es, ahí no hay partido, ahí no, ahí no hay corriente. Ahí todo el mundo chino se levanta, trabaja, coge su dinero, vive un poco mejor que lo que vivía muchísimos años atrás cuando estaba Mao Zedong, etcétera. Pero no deja de ser un país que pese a eso es un país muy inteligente y han sacado adelante una de las mejores economías con inteligencia basado en la estupidez, en el entreguismo, en la traición, en el deseo de enriquecimiento de la corrupción de la gente de acá que permitió eso. Eso tenemos que tener los ojos abiertos para tenerlo presente, que eso es el lastre principal por la cual por poco hunden al país. El hundimiento del Titanic iba a ser juego de niños comparado con lo que estaba sucediendo aquí. Y gracias a Dios nos apareció un individuo que si bien sabemos que tiene todas las pasiones humanas hasta multiplicadas, en la vanidad principalmente, si quitamos de eso el término de la persona y nos enfocamos en su mensaje, como dice el dicho, no nos interesa el mensajero, sino el mensaje. Si nosotros nos enfocamos en el mensaje, sacamos a colación que somos magas. We lie, we cheat, we steal, we lie some more, we cheat some more, we don't care. We are MAGA. America great again. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro gol. Ese es nuestra forma de pelear contra estos anormales. Repito, nosotros somos We lie, MAGA. we cheat, we steal, we lie some more, we cheat some more, we don't care. We are MAGA. Dicho y hecho, este evento que viene el 5 de julio, que va a tener proporciones
a nivel de del mundo, porque esto va a ser el foro de lo que son los Estados Unidos. Vamos a tener los ojos del mundo aquí, porque la gente disfruta viendo la tecnología americana, disfruta viendo el modo de vida americano, aunque por fuera, por atrás nos estén enterrando cuchillos. Importante que les repito que nosotros nos involucremos y que nosotros participemos. El segundo evento grande que va a haber en esta nación son las elecciones de medio tiempo. Cuidado, cuidado con esto, porque si bien todo lo que está sucediendo a nivel de economía y de todo el tratar de poner el país en cintura y de controlar todos esos focos anárquicos que están desarrollando Black Lives Matter, los demócratas, toda esa gente que sabemos, pululan para descarrilar las elecciones de medio tiempo. El Partido Republicano, la derecha, el pensamiento de nosotros, el pensamiento MAGA, el pensamiento America First, está en peligro si descuidamos el éxito de las elecciones de medio tiempo. Para mí, si las elecciones fueran ahora y fueran de ley y de buena lid, nosotros arrasábamos en el Congreso, en las dos cámaras. Para mí no me cabe la menor duda, pero tampoco me cabe la menor duda de que estos HP, estos degenerados, van a hacer lo que se pueda y lo que no se pueda. Y ahí está el punto peligroso. No es lo que sabemos que van a hacer, sino lo que no sabemos, pero que están dispuestos a hacer. Nosotros tenemos que ponernos de frente, abrir los ojos y volvemos al punto. Involucrarnos, participar, denunciar, hacer valer los logros que el gobierno ha tenido, hacer valer los logros que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas porque ha mejorado nuestra capacidad económica. Porque ya no estamos reuniendo la última cuota para hacer el dólar. Todavía quizás nos faltan 10, 12 centavos para terminar el dólar, pero ya no estamos en la cuota. Gracias a la agenda que se está tratando de llevar adelante y que estos degenerados, mal nacidos, intentan socavar. Importante estos dos eventos, sin descartar cantidad de cosas que están en el medio, el problema de la inmigración, el problema de que cómo están tratando de atacar a la secretaria de Seguridad Nacional, al zar de la frontera, que son unos gestos uno acá, y permítanme, escuchen. If you plan to enter the U.S. illegally, your chances of getting caught and sent back just went up. If they've committed a crime, deport them. No questions asked, they're gone. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by deporting twice as many criminal aliens as ever before. Even as we are a nation of immigrants, we're also a nation of laws. Undocumented workers broke our immigration laws. Ahí está dicho todo. ¿Qué sustancia, qué palabra, qué cosa se puede agregar ahí cuando se prueba que es de la boca de ellos, que ellos son, especialmente el caballero Obama, que fue el que dio las órdenes para hacer las famosas jaulas? En fin, nosotros tenemos la capacidad de razonar, nosotros tenemos la capacidad de actuar, ejerzamos esos valores, defendamos el futuro de esta nación, nuestro país, pero sobre todo el país de nuestra descendencia. Hay varios temas adicionales que pudiera estar hablando. Es innegable que los demócratas van a intentar hacer lo que puedan hacer. Y por el otro lado, la corrupción, que se ha convertido en prácticamente un ataque a la presidencia de los Estados Unidos, cuando lo que están tratando de controlar esa corrupción que hay, por ejemplo, en Illinois, ese lío que hay con la señora Ilhan Omar, que detrás de ella existe no la corrupción de $1 millón ni de 100 millones, no, ni 500 millones,
ni de 1.000 millones, miles de millones de dólares que han sido drenados fuera de los Estados Unidos en manos de toda esa corriente que está atañando a una etnia en particular y que, como quiera que sea, es una mancha oscura para esta nación, principalmente permitir que siga funcionando y deliberadamente apoyado por gobernadores y alcaldes de esas ciudades. O sea, corrupción, tapando corrupción, a la vez creando más corrupción. Esos son esa gente. Pongo a esta señora en primer término porque detrás de ellos hay una constelación de gentes, no solamente de esa etnia, sino de gente de aquí, gente que son corruptos del pantano, que no aman los Estados Unidos, que cada paso que dan es traicionar a los Estados Unidos. Así que imagínense qué importancia tiene que nosotros somos we the people y somos los que tenemos que dar el paso adelante de parar a estas personas, como hablando, denunciando, hablando de las cosas en favor del gobierno que se pueden hablar y denunciando las cosas que estén mal dentro del gobierno, porque nosotros tenemos también que ser la tijera de la sanidad de la acción del gobierno. Tenemos por el otro lado la Ocaris Cortés, que tiene presunciones presidencialistas. Imagínense ustedes semejante situación. Pero lo que quiero decirles es que son tan bajos los valores que están del otro lado, que no tienen la capacidad de salir a parar una persona como esta y que lo vayan a aplaudir. Una persona que sin preparación, sin conocimiento, otra que tiene que demostrar de dónde ha sacado cuando era un pata en el suelo con X cantidad de dólares y ahora es. Es el momento de la verdad, mis amigos. Estamos en el año crucial, un año tremendo, 250 años de esta nación, y nosotros tenemos que ser garantes de que la línea continúe para que un día se celebren los 500 años de esta nación. Tenemos que tener fe en la nación. Tenemos que tener fe en el mensaje. Sí, fe en ese mensaje, en que tenemos que pelear contra el pantano y que tenemos que defender a nuestra familia. Esos son nuestros goles. Yo soy Gustavo Rodríguez. Este es mi pensamiento, esta es mi creencia, esta es mi convicción. Los invito a ustedes que simplemente analicen esto. Si usted cree que el mensaje es valedero, yo por favor le pido que comparta el programa, permita que otras personas puedan escuchar estos pensamientos, que yo estoy seguro que en el fondo de su corazón son los mismos que tiene usted. Esa inquietud porque la maldad no avance. Estamos ligados. Mi deseo es que este mes que está comenzando hoy esté lleno de éxitos totales para usted, para su familia, que sea un mes extraordinario, pero que se prolongue por todo el tiempo que Dios nos permita vivir, que nos permita parar a estos degenerados y que brille la luz para todos. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we
hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming